Bueno, vector de Poynting. No sé si escucharon alguna vez mencionar el término vector de Poynting. O Poynting. ¿No? Bueno, ¿de qué habla? Fundamentalmente de la energía contenida en los campos electromagnéticos y de cómo queda direccionada, es decir, a dónde va a parar esa energía de los campos electromagnéticos o cómo se comporta. Si bien el apellido Poynting en inglés quiere decir apuntando, en realidad era el apellido de esto. Estoy buscando mi lápiz, si me ven con cara de desesperación, no sé dónde está el lápiz para escribir. Acá lo encontré, por suerte. En realidad Poynting era el apellido de este señor, que fue el que se dedicó a hacer el estudio de la energía contenida en los campos electromagnéticos. John Poynting, que nació en Inglaterra en 1852 y falleció en 1914, a partir de 1884, más o menos por ahí, empezó a buscar el modo de poder expresar la energía electromagnética en términos de los campos que la generan. ¿Sí? ¿Cómo expresar la energía electromagnética en términos de los campos que la generan? Dicho en castellano, ¿cómo puedo calcular la energía que un campo electromagnético transporta si conozco el campo eléctrico y el campo magnético que la generaron? Este tema justamente lo presenta en su tesis doctoral y Maxwell fue su director de tesis. Lo que pasa es que Maxwell falleció antes que él presentara su trabajo, pero antes que Poynting presentara su trabajo, pero bueno, ya había sido direccionado por Maxwell en este trabajo. Fue alumno de Maxwell, en 1884, mira, todo lo que les dije ya apareció, desarrolla la ley de conservación de la energía para los campos E y H, que es lo que se nos conoce como teorema de Poynting, y allí muestra que el vector flujo de energía que transporta la onda electromagnética depende solamente de los campos E y H. El vector de Poynting es muy usado en la construcción de antenas, y tengan en cuenta que ustedes sobre el final del año tienen que hacer un trabajito sobre antenas. ¿De qué se trata este teorema de Poynting? Recordemos las ecuaciones de Maxwell. ¿Alguien que me las lea, por favor? Porque yo me olvidé. ¿Cómo se lee esto? Ustedes también se olvidaron, me parece. Che, ¿me van a contestar? Se fueron, cortamos entonces y lo damos por sabido este tema. Te lo dije, te lo dije. No, pero me preocupan. Sí, ¿por qué ninguno habla? ¿Por qué ninguno contesta? Nos habíamos quedado nosotros solas, ¿qué pasa? La divergencia del vector D era... Ahí está. Ah, bueno. La divergencia del vector D está dada por ¿Por la resistividad era? la Densidad. densidad de carga. La Densidad densidad de de carga. perdón. La divergencia del vector B ¿Es nula? es nula, o sea, el campo B, No es ni puente ni sumidero. ¿Eso? entonces, ¿qué es? Solenoide. Solenoidal. Perfecto. ¿Qué más? La variación ortogonal del campo E. La variación ortogonal del campo B es, se opone a la variación del flujo con respecto al tiempo, ¿no? Perfecto, se opone a la variación del campo B respecto del tiempo. Y la variación ortogonal de H. Que la intensidad del campo magnético es la densidad de corriente más el flujo del vector D. La variación ortogonal del campo H va a estar dada por la intensidad de corriente, o perdón, la densidad de corriente
o por la variación del campo D respecto del tiempo. La variación ortogonal del campo H está dada por la densidad de corriente o por la variación del campo D respecto del tiempo. Vamos a usar estas dos para lo que nosotros queremos demostrar. ¿Por qué? Porque Poynting, no se olviden, está queriendo demostrar que la energía del campo electromagnético está contenida en los campos que la generan, en el campo E y en el campo H, en sus propias expresiones. Si multiplicamos escalarmente por el otro campo a cada una de estas expresiones, es decir, al rotor del campo E lo multiplicamos por el campo H vectorialmente, y al rotor del campo H lo multiplicamos vectorialmente por el campo E, nos vamos a encontrar con esta, escalarmente, nos vamos a encontrar con esta expresión, ¿sí? El producto escalar de H por el rotor de E, y el producto escalar de E por el rotor de H. Nos encontramos con esta expresión, y si restamos miembro a miembro, por intención de tener una expresión que vincule ambos campos, nos encontramos con esto. Muy bien. Pero una vez nosotros usamos una equivalencia vectorial para hablar de... Esperen que voy a activar el lápiz. Para hablar de esta expresión. Esa propiedad algebraica, dados dos campos vectoriales A y B, nos dice que el producto escalar del campo B por el rotor de A menos el producto escalar del campo A por el rotor de B es lo mismo que, ¿qué dice acá? ¿Laplaciano puede ser? ¿Perdón? ¿Laplaciano puede ser? No lo entendí, se me cortó. ¿El Laplaciano puede ser? No, esto no es un laplaciano porque no es nabla cuadrado. Ah, está No, bien. esto es una divergencia, ¿no? Es una divergencia, claro, porque A vectorial B es un vector. ¿Sí? Entonces sería la divergencia del producto vectorial de A por B. Entonces, aplicando eso a esto, nos quedaría que la divergencia del producto vectorial entre E y H, que sería esto, que está en la otra diapositiva, ¿ven? Esto sería la divergencia de E vectorial H. Es igual a todo esto. Y juntando los términos que tienen derivadas y separándolo del término que no tiene derivadas, nos quedamos con esto. Muy bien. Donde el producto vectorial de E por H es lo que se conoce como vector de Poynting. Se representa con la letra S. Y la pregunta es, ¿qué dirección tiene el vector de Poynting? ¿Qué sería? ¿Perpendicular a ambos? ¿Sí? Claro. Es perpendicular al plano donde se manifiestan el campo E y el campo H. Y fíjense lo siguiente. ¿Qué signo tiene este término? Viene a ser tipo negativo, o sea, se opone. Es negativo. Y una divergencia que da negativo, ¿qué nos está diciendo? ¿Que es un sumidero? Es un sumidero. Es decir, nos muestra dónde se está consumiendo el producto vectorial de los campos, que ya vamos a ver qué unidades tiene. Eso es lo que dijimos, el vector de Poynting. El vector de Poynting entonces es el producto vectorial del campo E
por el campo H. El módulo del vector de Poynting es la intensidad de energía de la onda electromagnética. Después vamos a ver por qué es una energía. Y obviamente está en términos de coordenadas posicionales y temporales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto en E como en H hay variables de las tres dimensiones espaciales y la temporal. La dirección, como dijimos hace un rato, es perpendicular al plano descrito por E y H. El sentido del vector de Poynting es el sentido de propagación de la onda electromagnética. Y además, por lo que dijimos recién, es función del tiempo. O sea que no es estacionario el vector de Poynting. Muy bien, entonces, la divergencia del vector de Poynting es esto que dijimos hace un rato, indica, esta expresión indica la divergencia del vector de Poynting y muestra cómo varía el flujo de energía en la dirección de propagación de la onda electromagnética. Es decir, por ser una divergencia nos estaría hablando, como vimos hace un ratito, de fuentes y sumideros del campo. Analicemos cómo varían en un punto los campos E y H. La energía eléctrica, ustedes la habrán... esperen que está sonando el teléfono. Ay, no lo puedo pagar. Un minuto. La energía eléctrica, ustedes la habrán calculado en física 2, está vinculada directamente a los campos E y D. Es proporcional al producto escalar entre E y D. La energía magnética es proporcional a los campos B y H. Conclusiones que habrán en su momento trabajado desde física 2. Por lo tanto, la energía del campo electromagnético va a ser proporcional a la suma de ambas energías. Acuérdense que cuando sumamos las energías en un sistema, cuando queremos hablar de las energías en un sistema, sumamos cada una de las energías intervinientes o que se encuentran manifestadas en el sistema. ¿Pero se acuerdan de esta expresión? Miren, esto y esto que está acá tiene algo que ver. Es decir, en la expresión de la divergencia del vector de Poynting aparecen justamente los vínculos de las energías eléctricas y magnéticas. Solo que aparecen con algún diferencial, con alguna derivada en medio de la situación. Vamos a ver eso entonces. Si nosotros consideramos la variación en un punto estacionario de la energía eléctrica y la energía magnética contenida en un campo electromagnético, esa variación respecto del tiempo de la energía nos habla de la variación en una suma, y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, bien podríamos escribir la derivada parcial de E respecto de t por d más E por la derivada parcial de d respecto de t. ¿Por qué? Porque es una expresión que depende tanto de E como de d. Por eso tenemos que hablar en términos de derivadas parciales. Y lo mismo para el caso de los campos magnéticos. Pero en medios homogéneos e isótropos se dan las ecuaciones constitutivas de los medios. Haciendo los reemplazos respectivos y sacando constantes, nos encontramos con esta expresión. Fíjense, esto antes era la derivada de E respecto de t. Pero como d sobre E es E, entonces, y en medio homogéneo isótropo epsilon es constante, esto que estaba acá, en términos del campo E, podemos expresarlo en términos del campo D.
Y lo mismo, acá decía E por la derivada de D respecto de T. Por lo tanto, esta expresión nos quedaría de este modo, haciendo referencia solo al primer término, ¿sí? A ver, esperen, que voy para atrás. ¿Ven? Esto, haciendo referencia a este primer término de la situación, quedaría así. Lo mismo para la derivada respecto del tiempo de h por b. Nos dejaría con esta expresión. Entonces, hablar de la derivada respecto del tiempo de e por d más b por h sería lo mismo que hablar de esta expresión. Fíjense entonces, si nosotros sacamos factor común 2 y lo pasamos al otro miembro, como 2 es una constante, lo podemos mandar adentro de la expresión que está entre paréntesis, y nos quedaría una expresión de estas características. Fíjense, cuando nosotros decimos la variación temporal, estamos hablando de la variación instantánea de la energía electromagnética en un punto. Acuérdense que si estamos hablando de Maxwell, Maxwell es en puntos estacionarios. ¿Cómo varía en ese punto? La energía del campo eléctrico y la energía del campo magnético. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Volvemos. La divergencia del vector de Poynting, que era menos E por J menos... Y esto es el equivalente a esa expresión que nosotros hace un rato teníamos respecto de los campos E y H. ¿Se acuerdan? Ahora lo podemos reemplazar por esto que está acá. ¿Qué unidades tiene? El campo E tiene unidades de Newton sobre Coulomb. A ver, primero, este término, ¿qué unidades tiene respecto de este término? Comparativamente hablando. ¿Iguales o distintas? ¿Puedo sumar expresiones con distinta unidad? No, Entonces, ¿cómo son? son iguales. Iguales. Las unidades de E por D son iguales a las unidades de H por B. Vamos a analizar las unidades de E por D. E se mide en Newton sobre Coulomb y D se mide en Coulomb sobre metro cuadrado. Si nosotros trabajamos con esto, ¿qué nos queda? Newton sobre metro cuadrado. Bueno, Sí, Newton sobre metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado multiplicado numerador y denominador por metro sobre, por metro sobre metro, nos queda Newton metro, que es Joule, sobre metro cúbico. ¿Y qué es Joule sobre metro cúbico? Joule, ¿qué es? Claro. Energía sobre unidad de volumen. O lo que es lo mismo, densidad volumétrica de energía. Sería una energía específica, ¿sí? Densidad volumétrica de energía. Fíjense entonces, E por D sobre 2 es una densidad de energía volumétrica. ¿Y H por B sobre 2 qué va a ser? Lo mismo, una densidad volumétrica de energía. Solo que en el caso de E por D es energía eléctrica por unidad de volumen. O densidad volumétrica de energía eléctrica. Y H por B sobre 2 es energía magnética por unidad de volumen. O lo que es lo mismo, densidad volumétrica de energía magnética. Bueno, ahí está el signo de lo que ya dijimos. Entonces, la expresión
esta que está acá con la flechita verde y el signito, que sería la suma de estas dos, ¿qué será? El promedio, ¿no? No. Fíjense, si E por D sobre 2 es la densidad de energía eléctrica volumétrica o la energía eléctrica por unidad de volumen, y HB sobre 2 es la energía magnética por unidad de volumen o densidad de energía magnética, densidad volumétrica de energía magnética, entonces la suma de ambas, ¿qué va a ser? Claro, por unidad de volumen. La energía electromagnética por unidad de volumen o densidad volumétrica de energía. Electromagnética en este caso. Profe, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí, cómo no. Gracias. Sí. O sea, que en la expresión del vector de Poynting, o mejor dicho, de la divergencia del vector de Poynting, tenemos la variación temporal en un punto de la densidad volumétrica de energía electromagnética. Y obviamente este término va a tener que tener la misma conceptualización en cuanto a magnitud física. Tiene que tener las mismas unidades, tiene que ser un joule sobre metro cúbico. Lo digo otra vez, la divergencia del vector de Poynting me está diciendo algo respecto de la variación temporal de la energía, de la densidad de energía electromagnética en un punto. A ver, es necesario que ustedes puedan interpretar lo que la expresión formal está diciendo. Porque la expresión formal es la definición de la teoría, del modelo teórico. El poder leer la fórmula está hablando justamente del resultado de la situación. ¿Qué es esto? La divergencia del vector de Poynting. ¿Y de qué me habla? Y una divergencia puede ser fuente o sumidero. Por los signos es un sumidero. ¿Sumidero de qué? ¿Qué se está comiendo? Y instante a instante se está comiendo energía electromagnética por unidad de volumen. Es lo que está diciendo acá. Fíjense, nosotros tenemos que esto es una energía volumétrica, ¿sí? La energía electromagnética volumétrica. Energía por unidad de volumen. Pero tenemos una variación temporal, y la variación temporal de una energía, ¿qué es? La potencia. La potencia. La potencia. Y entonces la variación temporal de una densidad de energía va a ser una lo digo otra vez. La variación temporal de una densidad de energía, ¿qué va a ser? Una Potencia. densidad de potencia. Es decir, potencia por unidad de volumen. Densidad de potencia. Integrando en un volumen, fíjense, nosotros tenemos la divergencia del vector de Poynting, que es una densidad de energía, ¿sí? O energía por unidad de volumen, en un punto. Si integro en un volumen, la divergencia del vector de Poynting integrada en un volumen, va a ser la integral volumétrica de cada uno de los términos involucrados a la divergencia del vector de Poynting. No se olviden de cómo era la expresión. Por teorema de Gauss, la integral volumétrica de una divergencia, ¿a qué es igual? A la integral de superficie del, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? El vector de Poynting diferencial sigma. Era la densidad de Matemáticamente hablando, ¿qué es? Teorema de Gauss, ¿qué es? Tienen un campo vectorial atravesando una superficie. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llamaba eso matemáticamente? ¿Qué era del vector S? Muy bien. El flujo del vector de Poynting. El flujo del vector de Poynting, por lo que dijimos recién, si esto es una densidad de potencia y esto es una densidad de potencia, su integral es la potencia, su integral volumétrica. Entonces, la integral de superficie del flujo del vector de Poynting nos da la suma de las caídas de potencia. ¿Dónde? La potencia 1, que es esta, sería la energía consumida ¿en qué? Fíjense, en crear campo eléctrico y en densidades de corriente. Campo eléctrico y densidades de corriente. ¿Dónde se da esto? En el conductor. Es la potencia consumida en el conductor. Dicho de otro modo, la corriente circulante y el campo eléctrico que la hace circular a través de los cables que generan el conductor, que generan el circuito, tiene que consumirse en las resistencias que están funcionando gracias a esta densidad de corriente. La lamparita consume energía por unidad de tiempo. La lamparita come potencia. ¿Y la otra? ¿En qué está? Y la otra está en la creación de los propios campos. Se necesita energía para crear los campos. Y los campos se van creando uno al otro. El campo eléctrico crea campo magnético y el campo magnético crea campo eléctrico, que crea campo magnético, que crea campo eléctrico. Es decir, el propio campo electromagnético necesita energía para crearse. No viene de la nada. El propio campo electromagnético necesita energía para crearse. ¿Y el campo electromagnético, por dónde va? ¿Por afuera o por adentro del conductor? Y por afuera, ¿no? Va por afuera. La energía de los campos va por afuera del circuito y se consume en las resistencias. Se consume en las cargas, donde una parte donde se necesita esa transformación energética. Luz, energía química, calor, movimiento. Y otra parte en la propia generación de los campos. Fíjense, si lo analizamos vectorialmente, la flechita roja estaría indicando campo eléctrico. La flechita verde estaría indicando campo magnético, punto a punto. Y la flechita azul es el E por H. E por H genera el vector S. E por H genera el vector S. ¿Qué sucede? En cualquier punto del espacio, nosotros podemos decir cuál es el E, cuál es el H y cuál es el S. De salida, batería, circulación, resistor. Fíjense, acá el vector de Poynting es saliente y acá el vector de Poynting, ¿cómo es? Entrante. La energía es sumidero del vector de Poynting. Se consume potencia en la propia resistencia. Pero van por afuera los campos, no van por dentro del circuito.
El hecho de que el campo vaya por fuera aporta o hace posible el movimiento de orientación de las cargas en la dirección en que queda establecido el campo. Vamos de a poquito. Supongamos un circuito que es el mismo al anterior, ¿sí? La pila y un resistor. Y los cables. Establecemos una circulación de corriente en un circuito cerrado. ¿Qué aparece? Campo magnético. Muy bien. Perfecto. Visto como si dijéramos en 3D y no en plano, que no es un 3D, es un 2D, pero con perspectiva, sería algo así. Queda como cargas inducidas en cada uno de los sectores o de los tramos del circuito. Eso nos permite establecer campo eléctrico, que tendría, estas serían las líneas de campo. ¿Sí? Las líneas de campo eléctrico tienen esta forma, dada por los vectores que constituyen en cada punto el campo eléctrico. Como las líneas de campo son tangenciales a cada uno de los vectores campo eléctrico, tendríamos esta forma. Que visto de lado, cada punto en el circuito formaría dipolo con su contrario, ¿ven? Este con este con este, y sería algo así. Vinculando ambos, tendríamos entre campo eléctrico y campo magnético esas líneas de campo. Visto de lado, sería esto. ¿Pero qué sucede? Esto sería punto a punto las líneas de campo del vector de Poynting. Y juntando todas las líneas de campo magnético, eléctrico y del vector de Poynting, la visualización sería esto. ¿Era un circuito simple? Es lo más básico que tenemos. Cuando todos los fenómenos que ocurren al cerrar un circuito se materializan de modo que los podamos hacer visibles, se puede apreciar por qué los fenómenos eléctricos son muy complejos de interpretar. En realidad está sucediendo esto en cuanto a la manifestación de campos en cualquier circuito. Por eso si nosotros acercamos a una pared un detector de campos, el detector de campos no va a estar adentro de los cables, va a estar próximo a la pared y vamos a estar detectando en qué lugar hay cables, porque lo que detectamos son campos. Bueno, acá lo mismo, tenemos representado con verde en distintos lugares campos magnéticos, tenemos con la línea roja continua las líneas de campo eléctrico, y cada uno de estos vectorcitos sobre fondo medio color salmón serían la manifestación del vector de Poynting, que partiendo de la pila mueren en la carga, mueren en los resistores. La energía entregada por la batería se consume en la formación de los propios campos para que el propio vector de Poynting punto a punto pueda ir apareciendo y llevando la potencia a consumir a quien la necesita consumir. ¿Los mareé con tanto vector? ¿Puedes repetir la última frase? Porque no me quedó claro. Sí, fíjese. Cuando yo cierro el circuito, lo que permito es que el campo eléctrico se forme en términos del propio campo magnético que genera las corrientes que van a ir circulando por el cable. Pero lo que se constituyó fue un direccionamiento de campo eléctrico que punto a punto genera campo magnético. ¿Y por dónde está el campo eléctrico? Por afuera de los cables. ¿Y por dónde está el campo magnético? Por afuera de los cables.
¿Y dónde se constituye cada uno de los vectores de Poynting en cada uno de los puntos donde hay campo electromagnético? Por afuera de los cables. Es decir, la energía no está en la corriente, la energía está en los campos, que generados en la batería se consumen en los resistores. Y se consumen en la propia generación de cada uno de estos campos que hace posible que la manifestación electromagnética vaya avanzando. A ver, ¿qué campo es el que existe? El eléctrico y el magnético. El vector de Poynting lo que me dice es, mira, el campo electromagnético está yendo en aquella dirección y sentido para que de ese modo aparezcan las corrientes eléctricas adentro de los cables y la energía generada por la propia constitución de los campos eléctricos y magnéticos termine consumiéndose en algún lugar. Es decir, el vector de el campo o los campos que existen son el eléctrico y el magnético. El vector de Poynting es el vínculo entre esos dos campos, que lo que me muestra es hacia dónde avanzan los campos electromagnéticos y en dónde se consumen. Se consumen no solo, ya termino con esto, no solo en el dispositivo que va a hacer la conversión energética, sino también en la propia fabricación de los campos. ¿Sí? Porque cada uno de estos campos es un rotor que permite que el otro campo se genere. Es decir, cada uno de estos campos es una variación del propio campo en dirección ortogonal. Y cualquier variación insume energía para que se produzca. Si no, sería estacionario, si no hay variación. Yo entendí, pero lo que me hace ruido es que usted me dice que la energía va para afuera del circuito. ¿Eso entendí? Eso entendió. Porque la energía está dada por los campos. Sí, Y está los bien, campos van por afuera. pero la energía que consume la resistencia, digamos, en este circuito, va por afuera, va por, digamos, por afuera del circuito de lo que sería el cable, el cable de cobre, por ejemplo. La energía es el vínculo entre los campos eléctricos, E por D, y magnéticos, B por H. Bien. La existencia es la de los campos. Lo que pasa que el vínculo, el producto escalar entre ambos campos, tiene unidades de energía por unidad de volumen. Por lo tanto, vincular los campos es estar hablando de la energía, de la densidad de energía. Traduciendo, los propios campos se traducen en energía por unidad de volumen. Y el campo va por afuera. Y si el vínculo entre los campos se traduce en energía por unidad de volumen y los campos van por afuera, la energía va por afuera. Lo que pasa es que en cada punto esta energía que se formó está entregando ¿qué? Energía a las cargas para que se orienten en la dirección del campo, en el sentido del campo establecido. La carga no sale corriendo y da vueltas como una calecita. La carga lo que hace es orientarse en el sentido del campo, y al orientarse, como un dipolito, se acerca a otra carga de igual signo que se tiene que reorientar. Y esta se acerca a otra de igual signo que se tiene que reorientar. Ese movimiento, cualquier cambio de estado, necesita energía que lo provoque. ¿Qué es lo que hace posible que la carga se reoriente? El conductor está siendo de guía para todo eso. Claro, señor. Claro, señor. Porque si no hubiera nada, Felicitaciones. no habría ese direccionamiento que usted está nombrando. Ahí está. Si yo no pongo los cables, estoy desperdiciando los campos. Por eso, nosotros en este caso hablamos de ondas guiadas. Están guiadas por un cable que hace posible direccionar hacia dónde quiero que vaya el campo. Perfecto. Cuando hablen de antenas, van a hablar de ondas no guiadas. Por eso hay pérdidas también. Perfecto. ¿Sí? Quedó claro. Sí. Pero el cable es la guía
de los campos electromagnéticos. ¿Hacia dónde tiene que ir el campo? Para que la energía vaya hacia donde yo lo estoy guiando. Profe, puede ser que en alterna, digamos, al invertir la polaridad, eso se haga para atrás y para adelante, digamos, Claro, 50 veces por segundo. Bien. claro. Y eso lo que hace es mover hacia un lado la carguita y hacia el otro. Y las carguitas están en un rango muy pequeño, se mueven. No es que salieron corriendo a ver quién llega primero. Es una reorientación de cargas en términos del campo, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno. ¿Vieron que no fui tan mala? Dejo de compartir. Ah, no, tengo otra diapositiva acá, miren. Nada, por si se querían acordar. Estas son todas las reglas de las manos. Pero bueno, la puse. Creo que es más trabajoso acordarse de cómo va la mano, se van a quedar acalambrados. Pero bueno, Sí, algunas tal de estas cual. las usamos. Esta me resultó cómica. Pero bueno, no importa. Parece el anillo de un faraón. Porque tiene como 1500 cositas. Pero hay de todo. A ver, Es que esta es la parecen jeroglíficos, parece. claro, esta es la que más usamos, ¿sí? La de campo magnético y la corriente. Pero después me causaron gracia la de las integrales curvilíneas y qué sé yo cuánto, con la pulserita. Hay de todo. Bueno, ahora sí, les dejo de compartir.